un tema que vamos a empezar a explicar desde cero. O sea que ustedes, si no entienden algo, me van a ir preguntando. Es un tema que ya saben, porque lo saben de antes, pero lo necesito repasar como si nunca lo hubiesen hecho. Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer es practicar, y yo voy a tomarme todo el tiempo para que ustedes entiendan. Pero tienen que trabajar, tienen que hacer ejercicios y tienen que hacer preguntas. Si ustedes no preguntan nada, el profesor no se entera si ustedes entienden o no entienden. Yo no tengo problema en explicárselos 20 veces, pero me tienen que preguntar. Los temas que empiezan ahora, a los números les metemos letras y a las ecuaciones le metemos fracciones. Entonces, es bastante complicado dentro de un tiempito. Por eso, si ustedes ahora no entienden bien y no preguntan y no se sacan las dudas, después va a ser mucho más complejo. ¿Estamos de acuerdo? Hola, Ludmila. No hay problema. ¿Cómo estás? Recién empezamos la clase igual. Bueno, ecuaciones de primer grado. Siempre que nosotros vamos a trabajar con algún tema en matemática, nosotros vamos a tener que entender de qué estamos hablando. ¿Está? Es decir, si yo estoy trabajando con ecuaciones de primer grado, ahí hay dos características que yo tengo que entender. ¿Qué es lo que yo les voy a pedir a ustedes que siempre hagan? Primero, ¿qué es una ecuación? Y segundo, ¿qué es una ecuación de primer grado? Entonces, si yo voy a estudiar ecuaciones de primer grado, lo primero que tengo que saber es qué significa esa palabra primera que me pusieron como título, que quiere decir ecuación. Entonces, lo que vamos a hacer al principio es definir lo que es una ecuación. Ustedes van a tomar apuntes ahí en sus carpetas, y con esto ya nos queda claro que vamos a trabajar con algo nuevo. Para que yo hable de una ecuación, ¿se acuerdan que nosotros vimos antes de las vacaciones dos temas? Uno se llamaba expresiones algebraicas y el otro se llamaba valor numérico. Expresiones algebraicas era una suma algebraica, cuando digo suma algebraica porque puede haber sumas y restas, donde aparecen números, aparecen letras, aparecen potencias. ¿Se acuerdan? Sí. Eso que era muy feo se llamaba expresión algebraica. Entonces, ¿qué es una ecuación? Para que nosotros entendamos el concepto de ecuación, tenemos que entender dos cosas importantes, que yo se las voy a marcar acá cuando nosotros empecemos a dibujar o a leer. En primer lugar, es una igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy hablando de ecuación y no aparece un igual en alguna parte del ejercicio, es porque no estoy encontrándome en presencia de una ecuación. ¿Está? O sea, yo veo el símbolo igual y eso me tiene que simular a mí en mi cabeza que hay una ecuación dando vueltas seguramente. Y segundo, para que haya una ecuación, además de la igualdad, tiene que haber dos expresiones algebraicas, una de cada lado del igual. La que está del lado izquierdo, nosotros a lo que está del lado izquierdo del igual lo vamos a llamar, ¿alguien se acuerda cómo se llama? A esta parte que está acá. Y a esta parte que está acá, ¿cómo se llama? ¿Nadie se acuerda? Pero qué mala memoria tienen ustedes. Yo no puedo ver que está un poco borroso. Esto se llama primer miembro de la igualdad y el otro se llama segundo miembro de la igualdad. Entre nosotros podemos decir que a la izquierda y a la derecha, cada una de esas partes se llaman los miembros de la ecuación. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá alguna pregunta? Entonces, ¿qué es una ecuación? Es una igualdad donde en ambos lados del igual hay expresiones algebraicas. Eso es una ecuación. Yo no sé lo que tengo que hacer con esa ecuación, pero solamente tengo que identificar que eso se va a llamar ecuación. Fíjense, la incógnita aparece alguien desconocido. O sea que cuando aparece una letra desconocida, esa es la incógnita que nosotros vamos a tener que buscar, que es la que nos va a dar trabajo, porque ya van a ver que hay que hacer bastante lío. Acá la incógnita sería para nosotros, en este caso, la letra A, y eso lo puse a propósito porque están ustedes muy acostumbrados a que la incógnita sea siempre la letra X, y sin embargo la incógnita puede ser cualquier letra que aparezca en una ecuación. ¿Vamos bien? ¿Se acuerdan de haber hecho esto? ¿No? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan de...? Nunca las entendí. Bueno. No me acuerdo, pero sí me acuerdo de 3A más de... Bueno, no importa, por eso lo vamos a explicar de cero. ¿Está? Entonces, no, me acuerdo de eso. Lo primero que tenemos que saber es, muy bien Camilo, tiene que haber un igual, tiene que haber una expresión algebraica a cada lado,
y en uno de los dos lados o en los dos tiene que haber una letra que ande dando vueltas ahí desconocida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una ecuación. Esa ecuación que nosotros vamos a trabajar puede ser de diferentes modelos. Nosotros este año tenemos que aprender sí o sí a hacer ecuaciones de primer grado. ¿Qué significa que sea de primer grado? Y ahí está la segunda pantalla. Significa que solamente hay una incógnita. Normalmente es la X. Por ejemplo, en esta ecuación que yo les voy a marcar acá. A ver. En esta ecuación que está acá. ¿Cuántas incógnitas hay? Una sola. La A, porque esta letra A es la misma que esta. En esta ecuación que está acá, ¿cuál sería la incógnita? La X. Muy bien. Estas dos, así como están, parece que fueran ecuaciones de primer grado, porque hay únicamente una incógnita. Pero para que haya de primer grado, o para que la ecuación se completa o se defina como de primer grado, la incógnita que aparece tiene que tener exponente 1. La primera ecuación que está acá, la letra A, ¿qué exponente tiene acá? El exponente, ¿cómo que? Bueno, el exponente, suponete que vos tengas x a la quinta. Esto se llama base, esto se llama exponente. Ustedes cuando hacían potencias de números enteros, ¿se acuerdan? 3 al cuadrado. Ese número que estaba ahí arriba se llamaba exponente. ¿Sí? Entonces, les pregunto, esta letra A, ¿qué exponente tiene acá arriba? Acá arriba. Y si no tiene ninguno, ¿cuánto vale? Tiene exponente 1. Y porque si no la A no estaría. ¿Está claro? Ahí es A a la 1 y miren esta X. ¿Qué exponente tiene? 2. Entonces, las dos parecían que eran ecuaciones de primer grado, pero esta, al tener un exponente 2, no es de primer grado, solamente de primer grado es esa ecuación que está ahí. Entonces, una ecuación es una igualdad de dos expresiones algebraicas, que tiene una incógnita, que puede ser cualquier letra, y que nosotros vamos a tener que calcular cuánto vale. ¿Qué significa una ecuación de primer grado? Una ecuación donde la incógnita aparece elevada al exponente 1. Si la ecuación aparece a otro exponente, no es de primer grado y nosotros este año no la vamos a resolver, la haremos el año que viene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá vamos bien? Copien, por favor, vamos. Ya lo copié. ¿Ya lo copiaste? ¡Qué genia! Muy bien. Dale, Camilo. ¿Copio eso? Sí. Pero está un poco borroso. ¿Vos sí? Profe, Sí. Pregunte. ¿usted lo va a subir a esto? ¿Qué pasó, doña? ¿Usted lo va a subir a esto? Sí, lo voy a subir después, pero no sé si hoy, ¿eh? Bueno, pregunta a mi hermana a qué hora tiene clase ella. No te escucho nada. ¿Puedes hablar un poquitín más fuerte? Porfa. Pregunta a mi hermana a qué hora tiene clase ella. Decile a tu hermana que tiene clase a la hora de siempre. Ya se olvidó. Ah, bueno. ¿Estamos? Sí, viste que... Que duerma la siesta, decirle, tiene una hora para dormir la siesta. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Yo nunca duermo así porque para mí la siesta es lo más aburrido. Si no te enterás, te dormís. Pero yo pienso que la siesta no sirve para nada. Copiá. Estoy enojado como. Es cierto. ¿Qué? Yo no estoy llorando. Bueno. Dale, Camilo. Después yo les voy a subir este PDF para que ustedes tengan el apuntecito para volverlo a leer por si no copiaron algo, si no entendieron algo. Pero la idea es que ustedes lo vayan entendiendo y me vayan preguntando. Ustedes tienen que haber hecho ecuaciones el año pasado y el anteaño pasado, ecuaciones con números enteros. ¿No se acuerdan? ¿No? Claro, pero yo nunca entendí a la profesora Mariana en el primer año. Porque si vos me preguntás si me acuerdo de algo, porque a mí no me acuerdo de algo. Pero, ¿y nunca le preguntaste? Es que no sé, estaba y esta la pregunta en vez cuando no entienden algo, yo le preguntaba y te explicaba. Y te lo explicaba igualmente de la misma manera y con la misma mala onda. Entonces, Puedo decir que no. no tenía ganas de trabajar. Por más que preguntes, no se entendía igual de seguro. Bueno. ¿Tenés una pregunta ahora? No. Bueno, muy bien. Pero es mancita. ¿Cuándo? ¿Eh? Pero
¿Y qué es eso? ¿La querés? La presto. Sí, me da frío en el cuello. Bueno, a ver, yo les voy a escribir... Sí, está re bueno eso. Yo les voy a escribir un ejemplo y ustedes me van a decir cuál es una ecuación de primer grado. A ver, vamos a escribir acá un ejemplo. A ver si ven bien. Si yo les escribo a ustedes 3m más 5 igual a 24. ¿Eso es una ecuación de primer grado? Sí. ¿Por qué? Porque tiene el igual. Aparece una incógnita y la incógnita tiene un exponente 1. Esta es una ecuación de primer grado. Si yo a esa misma ecuación le escribo 3m a la cuarta más 5, esto es una ecuación también, pero de cuarto grado. ¿Por qué? Porque el grado de la ecuación me lo dice ¿quién? El exponente de la incógnita que estoy buscando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la ecuación que nosotros vamos a resolver no va a tener esta forma. Va a tener la forma de la primera que está ahí. ¿Hasta acá vamos bien? Bueno. ¿En el Zoom alguna pregunta, chicas? No. ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, ya sabemos lo que es una ecuación. Ya sabemos lo que es una ecuación de primer grado. Ahora vamos a aprender a resolver las ecuaciones. Primer grado de primaria. Claro, parece que fuera de primer grado, pero no es de primer grado de primaria, es de primer grado por lo que dijimos recién, que la incógnita está con un exponente 1. ¿Cómo se resuelve una ecuación? Para resolver una ecuación, lo que nosotros teníamos que hacer, a ver si se acuerdan, era un pasaje de términos. ¿Se acuerdan? Ese pasaje de términos, ¿qué es? Mirar dónde está la incógnita que yo tengo y dejarla sola. Todo lo otro pasarlo al otro lado del igual. Entonces, el trabajo mío va a ser que quede la incógnita de un lado, por ejemplo, la X de este lado, y del otro lado del igual, todos los números que tenga para hacer cuentas. O al revés, que todos los números queden de este lado del igual y la incógnita quede del otro lado. Ahí viene, ahora vamos a ver. Puede estar de cualquiera de los dos lados. ¿Estamos? Lo importante es que quede así, miren, que quede despejada la incógnita, que significa que quede sola. Hasta que yo no haga quedar sola la incógnita, no puedo resolver la ecuación. ¿Vamos bien? Seguimos. Miren, por ejemplo, acá. Esta ecuación que está acá. 3a más 5 igual a 8. Si yo a ustedes les diera esa ecuación y supusiera que ustedes no tienen ni idea de cómo se resuelve, cosa que no creo que sea así, ¿cómo harían para resolver 3a más 5 igual a 8? Bueno, muy bien. Las dos que hablaron tuvieron razón, pero fueron muy rápidos. Una dijo, pasar los números para el otro lado. Correcto. Eso significa despejar la incógnita. Y la otra niña dijo, dejar la letra a un lado y pasar todo para el otro. ¿Pero cómo hago para pasar? Primero separar términos. Pin y pin. Y después pasar el 3 y el 5 para allá. ¿Cuál pasa primero? Muy bien. Para eso separo términos. ¿Cuáles son los que pasan primero para el otro lado? ¿Los que estén sumando o los que estén restando? ¿Está bien? ¿Y cómo saco ese 5 para aquel lado? ¿Está sumando? Pasa restando. ¿Quién te dijo eso? ¿Y por qué? Pero ya Maradona no está. Sí, yo muerto. ¿Están todos de acuerdo con lo que dice ella? No. ¿Sí? ¿El 5 que está sumando pasa restando? ¿Por qué no, Camilo? ¿Vos cómo lo harías? Maradona ya está muerto. No, el 5, no Maradona. Maradona sí, pobre, ya está muerto, ¿qué va a hacer? Pero el 5, ¿está bien pasado como dijo ella? Mirá, el 5 que acá está sumando de este lado al igual, lo pusimos del otro lado restando. ¿De dónde sale eso? ¿Quién me lo explica? De lo de más por menos, menos por menos, más por menos, menos.
No, pero no tiene nada que ver, más por menos, si no hay ningún por acá. Bueno, entonces no sé, profe. ¿Y por qué lo dijiste entonces? ¿Ven? Cuando yo quiero aprender matemática, tengo que preguntar por qué estoy haciendo esto. No, Pero por... eso es así, ¿o no? no, perfecto, pero ¿por qué es así? ¿De dónde lo sacaste? Porque yo me lo acuerdo. Pero muy bien. O sea que a vos te dicen, mira, vamos a suponer que este proyector es un igual, y yo estoy parado de este lado, y acá me llamo Fabián. ¿Paso al otro lado del proyector y me llamo Fabiana? No. Entonces, ¿por qué al 5, que era positivo, lo cambiaste de signo? Pobrecito. ¿Eh? A ver, ayúdenla a ustedes, vamos. Sola está hablando, pobre. Le cuesta un montón hablar a ella. ¿Y por qué el 5 que está sumando pasa restando? No. Porque existen propiedades matemáticas, que son las que ustedes tienen que aprender, que nos van a permitir hacer este pasaje de término. ¿Cuáles son esas propiedades matemáticas? La primera, dice que si yo tengo una igualdad, o sea, una ecuación, y en ambos lados sumo o resto el mismo número, eso me permite que el 5 que esté sumando pase al otro lado restando. Fíjense lo que hago acá. Hola, señora. Pase, va a pasar en cámara. Acá le estamos presentando a Analía, está pasando en este momento. Miren, niños. Yo no soy un niño. Ah, no, ¿qué sos? Pero bueno, dicen que pues, de ser niño es un adolescente. Es lo mismo, un niño. No. De nada. Miren, ese 5 que está ahí. ¿Yo qué hice con ese 5? Le voy a restar 5. ¿Ven? ¿Qué me dice la propiedad? Que yo a una igualdad le puedo restar el número que yo quiera, siempre y cuando lo reste del otro lado. ¿Y por qué le resto 5? Porque este 5 que está acá y este 5 que está acá, yo los puedo cancelar. La propiedad que estoy aplicando acá se llama propiedad cancelativa. Ustedes solucionan esto con la palabra tachar. Eso les pasa por estar atentos que Analía les vino a controlar algo. Sí, Analía, con la bata de mi capulaca, hermano. Y bueno, pero vos estás peleando con ella, pobre. ¿Qué decís? A ver, dale. Dale, Alan. Dale, que necesitamos preguntas y necesitamos opiniones. Dale. Pero y bueno, si vos no se te entiende, lo traducimos, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué hice yo? Pero sí, ¿a qué sí? Bueno, el 5 que está sumando, acá hubo alguien que dijo, lo paso al otro lado restando. ¿De dónde salió eso? Porque yo para sacar este 5 del lado de la izquierda del igual, le tengo que restar 5. Porque ¿por qué le resto 5? Porque 5 menos 5 es 0, entonces se me va de aquel lado. ¿Se entiende? Pero si yo le resté 5, también tengo que restarle 5 de este otro lado. ¿Vieron las balanzas que tienen platillos? Cuando está en el equilibrio la balanza es porque las dos cosas pesan lo mismo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo a un lado de la balanza agrego otro peso más? ¿Se desequilibra? ¿No? ¿Y qué tendría que hacer para que vuelva a estar en equilibrio? O poner el mismo peso. Entonces lo que yo estoy haciendo con este 5 es, quiero sacar este 5. ¿Cómo lo saco de este lado? Sacándole 5. ¿Por qué? Porque 5 menos 5 es 0. Chao. Pero si le saqué 5, esto se desequilibra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacarle 5 del otro lado. Entonces, ustedes lo que están haciendo ahí, y ahí está lo que vos estás diciendo que explicaste, el 5 que está sumando pasa a restar. ¿Está claro? Entonces, para hacer pasajes de término, hay una propiedad que me dice esto. Cuando yo tenga un igual, si quiero sacar un número acá, puedo sumar o restar el mismo número para que se vaya, pero lo tengo que hacer también del otro lado. Acuérdense del equilibrio de una balanza. Entonces, miren, vamos a suponer que yo a ustedes les doy. Tengan paciencia los vecinos. Vamos a suponer que yo a ustedes les doy una ecuación que dice 4x menos 16 igual a 20. Separamos términos. Yo tengo que sacar este 16. ¿Sí? ¿Cómo lo saco de acá? Vas a sumando del otro lado. Pero, ¿por qué? Porque tienes que igualarlo ¿Ven?
y ahí pasó mágicamente sumando. Pero esa magia que ustedes dicen está restando. ¿Cómo? ¿Por qué llega 2 y no solo 2? Porque ¿cuántos agregué yo? Eso fue lo que yo agregué de los dos lados. Ustedes hacen magia, ustedes dicen, está restando, pasa sumando. Está bien, no está mal lo que estaban haciendo. Pero eso tiene una explicación matemática, que consiste en esta propiedad. ¿Estamos? Sí. Pueden seguir haciéndolo, por ejemplo, si yo tengo 2x menos 1 igual a 2. Tengo que sacar este 1. ¿Qué puedo hacer yo? Y puedo directamente pasarlo sumando. ¿Está bien? Que eso es lo que ustedes hacen. Y está perfecto. Pero yo les voy a preguntar a ustedes, ¿y por qué lo pasaste sumando? Porque tuve que sumar 1 acá, por lo tanto sumo 1 acá, para que esto se vaya y queden los x solos. Esa es la propiedad que permite resolver ecuaciones. ¿Está claro? Fíjense qué cosa extraña. A mí me dan una ecuación, una igualdad, y yo puedo hacer lo que quiera de los dos lados. Entonces ustedes están empezando a trabajar con elementos matemáticos, tomando decisiones, y yo le hago esto, pero también se lo hago a este lado. Lo que no se puede hacer es de un solo lado y del otro no, porque se me desequilibra la igualdad de la balanza. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Primera propiedad. Esas ecuaciones que se obtienen, miren. Esta primera ecuación que yo les voy a marcar ahora. Esta primera ecuación que está acá. Y esta primera ecuación que está acá, se llaman ecuaciones equivalentes. ¿Por qué puse 2 corazones? ¿Son iguales? Porque son diferentes, pero tienen el mismo resultado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué puse 2 corazones? Porque estoy contento. ¿Vos estás triste o contento? ¿Y eso qué quiere decir? Aburrido de que siempre dicen lo mismo de la pandemia. Ah, estás preocupado con la pandemia, vos quedate tranquilo. Parecemos un viejo también. Sí, ¿viste? Sos un viejo rezongón. No, me aburre que siempre dicen lo mismo. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? Preguntas. Vamos a ir poniendo en claro lo que sabemos. Ya sabemos lo que es una ecuación. Una igualdad de dos expresiones algebraicas que tienen una incógnita. Ya sabemos lo que es una ecuación de primer grado. Una igualdad que tiene dos expresiones algebraicas y la incógnita está elevada al exponente 1. Y ya sabemos que para hacer los pasajes famosos de términos, eso que ustedes hacían en un momento, hay una propiedad que me dice que si yo sumo o resto en ambos lados de la igualdad un número, la ecuación que obtengo es una ecuación equivalente a la primera. O sea, es como que ustedes un día aparezcan con el pelo amarillo y el otro día aparezcan con el pelo azul. Van a ser la misma persona, pero tienen colores diferentes en el pelo. Y el otro día me pegado porque... Ya se te cayó el pelo. Bueno, muy bien. Entonces, primera propiedad. Segunda propiedad. Dos propiedades tenemos que acordarnos nada más. Y ahora van a ver, recuerden, estas propiedades son para hacer pasajes de término. La próxima propiedad que hay dice, si en una ecuación o en una igualdad multiplicamos los dos miembros por un mismo número distinto de 0, las ecuaciones que se obtienen son equivalentes. ¿Qué hicimos recién? Sumamos y restamos. ¿Qué está permitido también? Multiplicarlas y también dividirlas. Pero nosotros vamos a usar multiplicación. Entonces, miren, yo les voy a poner a ustedes una ecuación fácil. Y la vamos a hacer entre todos, a ver. Vamos a suponer que me dan una ecuación que dice así, miren. No hace frío. Vamos a suponer que me dan una ecuación que dice así. 2x igual, vamos a hacerlo bien cortito para que ustedes entiendan. 2x igual 5. ¿Está bien? Acá cuando ponen multiplicamos, también pongan multiplicamos y dividimos, por favor. Ahí donde dice la propiedad, dice si multiplicamos o dividimos. Ah, esto pesa acá. Sí. Miren, ¿cómo sacan este 2 ustedes? Así como Ana Paula dijo hoy, ¿está sumando o lo pasé restando? Igual 5. Este 2, ¿cómo sale de acá? O sea, la dividiendo. Muy bien. Porque también la misma lógica de acá dividiste con la mentira, pero ahora cambia. ¿Qué pongo por igual 5? Espera. ¿Por qué pasa dividiendo? Porque para sacar este 2 de acá ya no me sirve sumar o restar. ¿Qué me sirve? Dividir por 2.
¿Por qué dividir por 2? Porque yo sé simplificar y esto se va a ir. Pero si dividí por 2 ese lado, también tengo que dividir por 2 este lado. Entonces, por eso, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Se entiende? Antes, ¿qué hicimos? Sumamos Es lo mismo, pero con multiplicación y división. Exactamente. Y acá, en lugar de cancelar, como dijimos antes, lo que yo hago es simplificar, que es algo que ustedes ya saben. ¿Y qué obtengo? Otra vez ecuaciones equivalentes. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con las propiedades? Puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar y puedo dividir siempre y cuando lo haga de los dos lados del igual. ¿Y eso para qué me sirve? Para hacer pasajes de términos. Ya va a venir. ¿Y para qué me va a servir? Para poder hacer la solución de una ecuación o para poder resolver ecuaciones. Ahí debajo ven que hay una pregunta que dice ecuaciones equivalentes. Cuando lleguen ahí yo les dicto la definición. ¿Qué son ecuaciones equivalentes? Y también copio simplificar. ¿Sí? Suele pasar eso. También ecuación equivalente. ¿Sí? No te voy a decir que no lo entendí, pero yo en mi casa mi mamá me preguntó qué hiciste en la matemática, no me acuerdo. Suele pasar. Suele. Yo estoy escribiendo hasta la tachadura. La tachadura. Y también copio propiedad o. Todo copia. Entonces, ¿qué son ecuaciones equivalentes? Son aquellas que se ven escritas de manera distinta, pero tienen la misma solución. Son aquellas que se ven escritas de manera distinta. Eso lo discutimos la vez pasada. Sí, pero tienen la misma solución. ¿Viste que te acordaste de algo? Sí, porque peleé con él. Es verdad. Son aquellas que se escriben o se ven de manera distinta, pero tienen la misma solución. Y ahora va a venir lo más lindo en un rato. Pero primero vamos a hacer ejercicio. Entonces, la próxima pregunta sería, ¿cómo se pueden obtener ecuaciones equivalentes? Y ahí ponemos, podemos obtener ecuaciones equivalentes aplicando las propiedades recién vistas, la 1 y la 2. Podemos obtener ecuaciones equivalentes si aplicamos las propiedades anteriores. Podemos obtener ecuaciones equivalentes si aplicamos las propiedades anteriores. Pero no le iba a pagar. Porque Camilo no ve nada acá escribiendo. Bueno, miren. Vamos a empezar a hacer ejercicio. ¿Será que yo no terminé de copiar eso? Copia, copia, tranquilo. Acuérdense de esas dos propiedades. Puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar o puedo dividir cualquier igualdad, siempre y cuando lo haga de los dos lados. Eso no me cambia la ecuación. Tengo la misma ecuación escrita de manera diferente. Profe, ¿no te parece una barbaridad que no vas a sacar la pintura de las uñas?
Profe, no se escucha nada. Ahora sí se escucha, lo que pasa es que estaba diciendo unas cosas muy feas, entonces no las podía decir en voz alta. También puedo copiar. Estaba re enojado, todo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ven, ahí hay un ejemplo de una ecuación equivalente. Si a ustedes le dan una ecuación y dice, encontrar un equivalente, ¿qué hacen ustedes? O le suman un número de los dos lados, o le restan el mismo número de los dos lados. Mientras estés, exactamente. Lo que no puedo hacer es multiplicar un lado por 4 y otro lado por 8. Porque ahí no estoy haciendo ecuación equivalente, la estoy modificando. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Y para qué sirve esto de...? ¿Ya lo terminaste? Sí. Muy bien. ¿Para qué nos sirve entonces obtener ecuaciones equivalentes? Recuerden eso. La propiedad 1 y la propiedad 2, esta que vimos, nos sirve para hacer el famoso pasaje de términos de una ecuación. O sea, para que la X o la incógnita quede sola. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a suponer que nos dan ese ejercicio que está ahí arriba. Y yo acá lo tengo resuelto, pero lo vamos a tapar. Y a mí no me dicen resolver, me dicen despejar. ¿Eso es una ecuación? Sí. Sí. ¿Es de primer grado? Sí. ¿Por qué? Porque Y porque la X está elevada a la 1. Muy bien. Yo quiero despejar X. O sea, quiero que todo esto quede así. X igual a todo un lío de números acá. ¿Estamos? Bueno. ¿Cómo empezamos a hacer? Pregunta. Yo quiero obtener una ecuación equivalente y despejar esto sacando ese 2. No, con las propiedades. Con las propiedades. ¿Cómo saco ese 2? Muy bien. ¿De qué lado? De los dos lados. Muy bien. Le resto 2 acá. Acá me queda 3x. Y allá me queda menos 6. ¿Y qué voy a hacer del otro lado? Oh. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Al 30 también le voy a restar 2. ¿Qué fue lo nuevo que yo agregué acá? ¿O dónde apliqué la propiedad? Cuando hice este menos 2 y cuando hice este menos 2. Sí, pero tenemos que aprender. Sí, sí. Esto se va a ir con esto. ¿Qué me queda? 3x